El fútbol no es solo un deporte lleno de emociones, también está lleno de historias y de algunas maldiciones. Desde clubes que no logran ganar un título durante décadas, hasta jugadores que están destinados a siempre ser un fracaso. Hoy les traigo las historias más misteriosas e impactantes del fútbol. Esas que han dejado huella a lo largo de la historia y que al día de hoy siguen sin tener algún tipo de explicación. Y para demostrarte que en el fútbol, incluso el misterio también juega. La maldición de Bela Goodman y el Benfica. Iniciamos este conteo con la maldición de Bela Goodman, el hechizo inexplicable del Benfica. En los años 60, el Benfica se encontraba en su época dorada, bajo la dirección del legendario entrenador húngaro Bela Goodman, con un estilo de juego revolucionario y tácticas adelantadas a su tiempo. Goodman llevó al club portugués a conquistar 2 Copas de Europa consecutivas, 1960 y 1961. En el proceso, el Benfica venció a equipos históricos como el Barcelona y el Real Madrid, destronando a este último que había ganado las primeras 5 ediciones del torneo. Fue una hazaña que puso al club lisboeta en la cima del fútbol europeo y consolidó a Goodman como uno de los mejores entrenadores del mundo. Tras su segundo título europeo, Goodman decidió pedir un aumento salarial a la directiva del Benfica, confiando en sus logros y su influencia en el éxito del equipo. Sin embargo, el club no solo rechazó su petición, sino que prescindió de sus servicios, una decisión que enfureció al entrenador. Al abandonar el club en 1962, Goodman pronunció una frase que pasaría a la historia como una maldición: "Sin mí, el Benfica no ganará otra Copa de Europa en los próximos 100 años". Lo que en ese momento pudo haber parecido una simple frase de desdén, se convirtió en una pesadilla para el club. Desde entonces, el Benfica ha perdido todas las finales europeas que ha disputado, una racha que hasta hoy sigue vigente. Desde la partida de Goodman, el Benfica ha disputado 8 finales europeas y ha perdido todas. En 1963, derrota contra el AC Milan en la Copa de Europa. En 1965, derrota contra el Inter de Milán en la misma Copa de Europa. En 1968, derrota contra el Manchester United, también en la Copa de Europa. En 1983, derrota contra el Anderlecht en la Copa de la UEFA. En 1988, derrota contra el PSV en la Copa de Europa. En 1990, derrota contra el AC Milan en la Copa de Europa. En el 2013, derrota contra el Chelsea en la Europa League. Y en el 2014, derrota contra el Sevilla en la Europa League. Cada una de estas derrotas ha sido dolorosa y en muchos casos acompañada de momentos inusuales y controversiales, lo que ha alimentado aún más la leyenda de la maldición. Más allá de si crees o no en las maldiciones, esta historia nos recuerda cómo los mitos y leyendas pueden influir en el deporte y en la mentalidad de los equipos. ¿Será que el Benfica está destinado a vivir bajo este hechizo hasta el 2062? ¿O cuando se cumplirán los 100 años de la maldición? Solo el tiempo lo dirá. La maldición del Balón de Oro africano. Siguiendo con esta lista, encontramos la maldición del Balón de Oro africano. En 1995, George Weah, delantero liberiano, hizo historia en convertirse en el primer y único jugador africano en ganar el Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol mundial. Ese año, su desempeño en el AC Milan y en el Paris Saint-Germain fue sencillamente espectacular, liderando a sus equipos con goles y asistencias y una clase única en el campo. El triunfo de Weah no solo fue un logro personal, sino un orgullo para poner a todo un continente africano, que veía en la posibilidad de romper las barreras del fútbol, dominado por jugadores europeos y sudamericanos. Desde aquel hito histórico, en 1995, ningún otro jugador africano ha logrado ganar el Balón de Oro. A pesar de contar con grandes talentos que han marcado épocas en el fútbol, nombres como Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, Sadio Mané y Mohamed Salah han brillado en los mejores escenarios del mundo, pero ninguno ha sido reconocido con este galardón. A lo largo de las décadas, esta sequía ha sido interpretada por muchos como una especie de maldición que impide a los futbolistas africanos alcanzar el máximo reconocimiento individual en este deporte. Samuel Eto'o, el delantero camerunés, fue pieza clave en el Barcelona, ganando múltiples títulos, incluidas 2 ligas de campeones. Su impacto en el Inter de Milán en la temporada 2009-2010, donde conquistó un triplete, fue monumental. Sin embargo, Eto'o nunca logró quedar entre los 3 finalistas del Balón de Oro. Didier Drogba, el marfileño, lideró al Chelsea en su primera Champions League en 2012, con una actuación heroica.
A pesar de su influencia en la Premier League y en el fútbol europeo, Drogba nunca fue considerado un serio contendiente para este galardón. Yaya Touré, el mediocampista marfileño, dominó la Premier League con el Manchester City. Combinando técnicas y fuerza, junto con goles espectaculares, su exclusión de las listas del Balón de Oro fue vista como una injusticia por muchos. Y por último, Mohamed Salah y Sadio Mané, ambos jugadores llevaron al Liverpool a conquistar la Champions League en 2019 y la Premier League en el 2020. En especial Mané fue un gran candidato entre el 2019 y 2022, pero nunca logró superar a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o el mismísimo Karim Benzema. ¿Y por qué no ganaron? Muchos argumentan que los jugadores africanos no recibían la misma cobertura mediática que sus compatriotas europeos y sudamericanos. Durante más de una década, el Balón de Oro estuvo monopolizado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dejando a pocos espacios para los otros jugadores, incluyendo estos los africanos. Existe la percepción de que el talento africano no se valora de la misma manera que el europeo, incluso cuando dominan en clubes importantes y sus logros son mucho más minimizados. Los jugadores africanos suelen representar a las selecciones que no avanzan mucho en competiciones internacionales, como en el Mundial, lo que restringe su impacto en esta candidatura. A pesar de esta supuesta maldición, el continente africano sigue produciendo talentos de clase mundial y están emergiendo estrellas globales. El futuro podría ser prometedor si logran liderar a sus clubes y selecciones en competiciones importantes. ¿Es realmente una maldición, una falta de justicia o simplemente el dominio de otras figuras en el fútbol? Lo que queda claro es que África sigue esperando su segundo Balón de Oro, y cuando ese día llegue, será un momento histórico que romperá con décadas de frustración y abrirá las puertas para una mayor igualdad en el fútbol. La maldición de tocar las copas. El siguiente puesto en esta lista se lo lleva la maldición de tocar las copas, un ritual que puede costar caro para muchos. En el mundo del fútbol, la superstición juega un papel importante, y pocas son tan conocidas como la maldición de tocar las copas. Esta creencia sostiene que cualquier jugador que toque un trofeo antes de haberlo ganado está condenado a perderlo. Aunque no hay una explicación científica detrás de esta idea, la maldición ha dejado historias fascinantes en el fútbol, donde las coincidencias parecen darle credibilidad. La tradición se remonta a décadas atrás, aunque el caso más icónico que popularizó esta superstición ocurrió en los primeros años del siglo XXI, en el contexto de la UEFA Champions League. Patrick Vieira, en la FA Cup del 2001, antes de la final de la FA Cup entre el Arsenal y el Liverpool, Patrick Vieira tocó el trofeo antes de entrar al campo, y el Arsenal dominó una gran parte del partido, pero el Liverpool le dio vuelta al marcador en los últimos minutos con 2 goles de Michael Owen. Steven Gerrard y la Premier League del 2014. Aunque no se trata de tocar físicamente el trofeo, Gerrard cometió un error crucial que le costó al Liverpool el título de la Premier League. Tras dominar una gran parte de la temporada, este incidente se sumó a la aura de maldición alrededor de su ansiada liga. Gianluigi Buffon y la Champions League del 2017. Antes de la final contra el Real Madrid, se vio a Buffon cerca del trofeo. Era una actitud que algunos interpretaron como demasiado confiado. El Juventus perdió 4-1 y Buffon nunca pudo levantar el trofeo europeo en su carrera. Thiago Silva y la Copa del Mundo 2014. Durante el Mundial de Brasil, el capitán Thiago Silva fue visto tocando la réplica del trofeo antes de la semifinal contra Alemania. Lo que siguió fue una de las derrotas más humillantes en la historia del fútbol, el famoso 7-1 a manos de la selección alemana. Y esta maldición también nos arrastra hasta el fútbol moderno. Antoine Griezmann y la Europa League del 2018. Antes de la final entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella, Griezmann evitó cuidadosamente tocar el trofeo. Su equipo ganó 3-0 y algunos lo contribuyen a que respetaron la superstición. Kylian Mbappé y la Copa del Mundo del 2018, Mbappé fue visto evitando cualquier tipo de contacto con el trofeo. Antes de la final contra Croacia, Francia ganó 4-2 y el joven delantero brilló convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque muchos casos parecen respaldar la maldición, también existen ejemplos de jugadores que tocaron el trofeo y aún así ganaron. Lionel Messi y la Copa América del 2021. Messi tocó la copa antes de enfrentar a Brasil en la final y Argentina ganó 1-0, rompiendo una sequía de títulos en su selección. La maldición de las copas es una historia fascinante que agrega toque de misterio al fútbol. ¿Es un fenómeno real o simplemente es una coincidencia que nos encanta repetir? Sea como sea, la superstición sigue viva y muchos jugadores prefieren no arriesgarse la próxima vez que vean una final. La maldición de Aaron Ramsey.
La maldición de Aaron Ramsey es una de las historias más extrañas y misteriosas del fútbol moderno. Según esta superstición, cada vez que el futbolista galés marca un gol, ocurre una tragedia o fallece una figura pública importante. Aunque puede parecer simplemente una coincidencia, los casos vinculados a esta creencia han sido suficientes para convertirla en una leyenda. ¿Cómo comenzó la maldición? La maldición se originó durante los años en los que Ramsey jugaba para el Arsenal, particularmente entre 2010 y 2014. Durante este periodo, varias muertes de celebridades coincidieron con los goles del mediocampista. La idea de que sus anotaciones estaban relacionadas con tragedias empezó como una broma en redes sociales, pero a medida que los casos se acumulaban, la teoría ganó notoriedad. Osama Bin Laden. Ramsey marcó un gol contra el Manchester United el 1 de mayo de 2011 y al siguiente día se anunció la muerte del líder. Steve Jobs. Ramsey anotó un gol contra el Tottenham en un partido de la Premier League y al día siguiente el fundador de Apple falleció. Muammar Gaddafi. Después de que Ramsey anotara un gol contra el Olympique de Marsella en la Champions League, el dictador libio fue capturado y ejecutado. Whitney Houston. Ramsey anotó un gol contra el Sunderland. Ese mismo día, la cantante Whitney Houston fue encontrada sin vida en un hotel de Los Ángeles. Paul Walker. Tras marcar contra el Cardiff, el actor de la saga Rápidos y Furiosos falleció en un accidente automovilístico. David Bowie. Ramsey anotó un gol contra el Sunderland el 9 de enero y un día después se anunció la muerte del legendario músico británico. Alan Rickman. Solo días después del gol relacionado con Bowie, el actor Alan Rickman, famoso por su papel como Snape en Harry Potter, falleció. ¿Coincidencia o algo más? Aunque no existen evidencias científicas que relacionen los goles de Ramsey con estas tragedias, el patrón es lo suficientemente extraño como para alimentar las teorías conspirativas. El propio Ramsey ha hablado sobre la maldición en entrevistas, pero siempre con un tono de incredulidad. En una ocasión afirmó: "Esta es una coincidencia ridícula. A veces anoto goles y nada sucede. No creo que tenga nada que ver conmigo". Aunque el jugador ha intentado distanciarse de la superstición, los memes y las bromas en redes sociales lo han seguido a lo largo de su carrera, especialmente en sus momentos de éxito como goleador. La maldición de Inglaterra y los penales. La maldición de Inglaterra y los penales. En el fútbol, Inglaterra es conocida como la cuna del deporte rey, pero también como una nación que parece condenada a fallar en los momentos más críticos, los penales. Desde que se introdujo este sistema para definir partidos en 1970, Inglaterra sufrió una de las peores rachas en las tandas de penales en torneos internacionales. Desde que se introdujo este sistema para definir partidos en 1970, Inglaterra ha sufrido una de las peores rachas en tandas de penales en torneos internacionales importantes. Esta maldición se ha convertido en un trauma nacional, con décadas de fracasos que han marcado la historia de Inglaterra. Mundial de Italia 90. La semifinal ante Alemania Occidental. Este fue el primer gran golpe después de empatar 1-1 en tiempo reglamentario y la prórroga. Inglaterra se enfrentó a Alemania en una tanda de penales por un lugar en la final. Stuart Pearce falló su disparo y Chris Wendell envió el balón por encima del travesaño. Inglaterra quedó eliminada y Alemania avanzó para ganar el torneo. La Eurocopa de 1996. En su propia casa, en Wembley, Inglaterra parecía lista para romper su maldición. Sin embargo, tras un empate 1-1, la semifinal contra Alemania Occidental se decidió nuevamente por penales. Gareth Southgate falló el penal decisivo, perpetuando el trauma. Mundial de Francia 98. En un partido lleno de drama, Inglaterra empató 2-2 con Argentina y el partido se fue a penales. David Beatty falló su tiro y los ingleses quedaron fuera una vez más. Eurocopa del 2004. Los cuartos de final contra Portugal. Tras un empate 2-2 en tiempo reglamentario, el partido llegó a tanda de penales. Inglaterra, fallando 3 tiros, incluidos los de David Beckham y Darius Vassell, hizo que Portugal lograra avanzar. Mundial de Alemania 2006. 2 años después, el mismo rival y el mismo resultado, una tanda caótica. Inglaterra falló 3 de sus 4 penales. Ricardo, el portero portugués, se convirtió en un héroe al detener los tiros de Frank Lampard, Steven Gerrard y Jamie Carragher. Eurocopa del 2012. El partido terminó 0-0 y los penales volvieron a ser el verdugo de Inglaterra. Ashley Young y Ashley Cole fallaron sus disparos e Italia avanzó a semifinales. Eurocopa del 2020.
El dolor más reciente, Inglaterra llegó a la final de Wembley y empató 1-1 con Italia. En la tanda de penales, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fallaron, lo que permitió a Italia levantar el trofeo en casa del fútbol inglés. La maldición de Inglaterra y los penales es una combinación de supersticiones, precisión y hechos históricos. Aunque los penales son siempre un juego mental y de habilidad, para Inglaterra han sido un símbolo de frustración y desilusión. Sin embargo, con un toque de enfoque renovado en la preparación psicológica y técnica, tal vez esta historia de infortunios pueda convertirse en una redención en el fútbol. La maldición de las portadas del FIFA. La maldición de las portadas del FIFA es una creencia popular entre los fanáticos del fútbol y los videojuegos que sugiere que los jugadores seleccionados para aparecer en la portada del videojuego FIFA desarrollado por EA Sport suelen experimentar una caída en su rendimiento, lesiones graves o problemas fuera del campo poco después. Aunque no existe evidencia concreta para respaldar esa teoría, los casos de jugadores que han tenido problemas tras ser portadas son suficientemente grandes para alimentar este mito. La idea de esta maldición surgió durante los años 2000, cuando varios jugadores destacados que aparecieron en las portadas de FIFA tuvieron temporadas decepcionantes o enfrentaron adversidades. Aunque algunos de esos casos pueden contribuirse a la casualidad, la repetición de eventos desafortunados creó una aura mística alrededor de la portada del juego. David Beckham. En FIFA 98 y FIFA 99, Beckham era la imagen del fútbol inglés. Sin embargo, durante el Mundial de Francia 98, fue expulsado tras un incidente con Diego Simeone, lo que provocó la eliminación de Inglaterra y una fuerte reacción en su contra por parte de los fanáticos. Ronaldinho, FIFA 2006, 2007 y 2008. Después de años de dominar el fútbol mundial, Ronaldinho apareció en varias portadas de FIFA. Su rendimiento comenzó a decaer tras 2007, acompañado de problemas de disciplina y un cambio de equipo al AC Milan, donde nunca recuperó su nivel estelar. Wayne Rooney, FIFA 2006 a FIFA 2010. Wayne Rooney fue uno de los rostros más recurrentes del FIFA. Durante ese periodo, sufrió varias lesiones graves, incluidas fracturas de pie y una notoria falta de forma en momentos cruciales. Lionel Messi. Aunque Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, su periodo como rostro del FIFA coincidió con varias decepciones, incluida la derrota en la final del Mundial del 2014 y problemas fiscales en España. Eden Hazard en el 2020. Hazard apareció en la portada de FIFA 20, tras ser fichado por el Real Madrid como uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, su paso por el club ha estado plagado de lesiones y bajo rendimiento, junto con un montón de críticas constantes. Kylian Mbappé. Aunque sigue siendo una superestrella, la presión sobre Mbappé ha aumentado exponencialmente desde que apareció en las portadas. Además, su relación con el PSG estuvo llena de tensiones en los últimos años, conflictos con el club e incluso con los directores técnicos. El fútbol, más que un deporte, es un universo lleno de historias y emociones, y por supuesto misterios. Las maldiciones en el fútbol, como las del Benfica, el Balón de Oro africano, tocar las copas, los penales de Inglaterra o incluso las portadas del FIFA, nos recuerdan que este juego es mucho más que estadísticas y resultados. Son relatos que trascienden lo racional y nos conectan con lo místico, con lo humano y con nuestras propias creencias. Estas maldiciones no solo hablan de supersticiones, sino también de la presión, las expectativas y el peso emocional que jugadores, equipos y naciones llevan sobre sus hombros. Nos muestran que a pesar de su talento, la gloria y la fama, el fútbol no está exento de incertidumbres y que en su esencia es tan impredecible como la vida misma. Quizás nunca sabremos si estas maldiciones son reales o simplemente coincidencias, pero lo que es indudable es que enriquecen la narrativa del fútbol y nos hacen verlo como algo más que un deporte. Nos recuerdan que incluso los escenarios más grandes, los jugadores, los entrenadores y aficionados somos humanos, propensos a los mismos miedos, dudas y supersticiones que todos compartimos. Y quizás esa es la verdadera magia del fútbol, que entre goles y hazañas también deja espacio para los mitos, las leyendas y las maldiciones que nos mantienen soñando y debatiendo. ¿Serán simples coincidencias? ¿O tal vez hay algo más? Al final, cada quien decide en qué creer. Pero mientras tanto, esta historia seguirá siendo parte de lo que hace el fútbol el deporte más hermoso del mundo.